Feliz sábado, queridos hermanos. Una vez más estamos contentos aquí, eh, visitando de nuevo la casa de la hermana Lorena y el hermano Matthew. Gracias a Dios que nos han permitido todavía de estar acá, ¿verdad? Y estudiar la palabra de Dios. Yo les doy una cordial bienvenida a todos los hermanos, hermanas que van a ver este video no sé cuándo. Si es hoy, feliz sábado, ¿verdad? Y si no, pues el Señor me los bendiga y espero que este estudio sea de bendición para todos los que vayan a verlo. Hemos venido a estar estudiando el libro que se llama El conflicto de los siglos. La versión original se llama así, Conflicto de los siglos. Esto le pusieron La gran controversia, pero es el mismo libro. Y una más que se llama América en la profecía, ¿verdad? Pero es el mismo libro y tiene el mismo contenido. Así es que hoy vamos a estudiar la segunda parte del capítulo 29, que es donde quedamos la semana pasada. Sin más preámbulos, yo voy a pasar el micrófono a mi esposa para que nos dé la lectura bíblica. Feliz sábado, hermanos, que el Señor los bendiga donde quiera que estén, de donde quiera que estén conectados, que Dios esté con ustedes. Nuestra lectura bíblica en esta noche, antes de comenzar nuestro tema, la encontramos en el libro de Malaquías, capítulo 4, versículo 1. Nos dice así: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Palabra de Dios. Los invito, hermanos, los que puedan, donde estén, si pueden acompañarnos de rodillas para tener una palabra de oración. Vamos a ir a Dios en oración. Padre celestial que moras en las alturas de los cielos, bendito, santo, alabado y glorificado sea tu nombre, Señor. Agradecidos estamos, Padre, en esta noche porque nos das nuevamente la dicha y el privilegio de reunirnos en esta noche, Señor, para alabarte, para glorificarte, Señor. Gracias te damos porque nos das, Señor, nuevamente la oportunidad de escudriñar tu palabra, de aprender más de ti. Gracias te damos también por todo lo que nos diste durante la semana, Señor, te agradecemos humildemente. Y en esta hora también te agradecemos, Padre, por un sábado más que nos regalas en esta tierra. Señor, queremos que este día santo podamos alabarte y glorificarte como lo mereces. Ayúdanos a retraer nuestro pie de hacer nuestra voluntad. Ayúdanos, Señor, a deleitarnos en él. Que seas tú el glorificado y honrado, Padre, y que nos olvidemos de todas las cosas mundanales, de todas las cosas, Señor, de este mundo, para poder, Señor, estar conectados en completo ser contigo, Padre. En esta noche, pues, queremos invitar tu presencia y la de tus ángeles, Señor, para que todo lo que se estudie en esta noche y lo que se diga sea de acuerdo a tu voluntad y con un escrito está. Que lo que se vaya a decir en esta noche y se vaya a aprender sea para edificación de nuestra vida espiritual. Y también te pido una bendición especial por todos aquellos que están conectados con nosotros. Oh Padre Celestial, que tu bendición llegue hasta donde ellos estén, que los cubras con el manto de tu justicia y que también, Señor, puedas tocarles su corazón y su mente con tu palabra, Padre. Señor, te pedimos estas cosas, pues, gracias te damos también por escucharnos, Señor. En esta noche, pues, te lo agradecemos en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. A él sea la honra y la gloria por toda la eternidad. Amén. Bien, hermanos, vamos a proseguir donde habíamos quedado la semana pasada. El conflicto de los siglos, el capítulo 29, en la página número 598.
estábamos hablando acerca de cómo fue que entró el pecado a esta tierra, ¿verdad? Y cómo nos ha afectado hasta nuestros tiempos. Y nos damos cuenta de que Dios era un Dios, y es un Dios misericordioso, de que cuando Satanás se le entró en el corazón de que él se iba a rebelar contra él, Dios le tuvo misericordia, dice que por mucho tiempo todavía le aguantó para ver si él regresaba y abandonara lo que había, o se retractaba pues y abandonara lo que había nacido en su corazón. Pero no fue así. Dice así: en su gran misericordia Dios soportó por largo tiempo a Lucifer. Esto no fue expulsado inmediatamente de su elevado puesto, dice. Cuando se dejó arrastrar por primera vez por el espíritu de descontento, ni tampoco cuando empezó a presentar sus falsos acertos a los ángeles leales. Fue retenido aún por mucho tiempo en el cielo. Varias y repetidas veces se le ofreció el perdón con tal de que se arrepintiese y se sometiese. Para convencerle de su error se hicieron esfuerzos de que sólo el amor y la sabiduría infinita eran capaces. Hasta entonces no se había conocido el espíritu de descontento en el cielo. El mismo Lucifer no veía en un principio hasta dónde le llevaría este espíritu y no comprendía la verdadera naturaleza de sus sentimientos. Pero cuando se demostró que su descontento no tenía motivo, Lucifer se convenció de que no tenía razón, que lo que Dios pedía era justo y que debía reconocerlo ante todo el cielo. De haberlo hecho así, se habría salvado a sí mismo y a muchos ángeles. En ese entonces no había él negado aún toda obediencia a Dios. Aunque había abandonado su puesto de querubín cubridor, habría sido o no obstante restablecido en su oficio, si, reconociendo la sabiduría del Creador, hubiese estado dispuesto a volver a Dios y si se hubiese contentado con ocupar el lugar que le correspondía en el plan de Dios. Pero el orgullo le impidió someterse. Se empeñó en defender su proceder, insistiendo en que no necesitaba arrepentirse, y se entregó de lleno al gran conflicto con su Hacedor. Desde entonces dedicó todo el poder de su gran inteligencia a la tarea de engañar, para asegurarse la simpatía de los ángeles que habían estado bajo sus órdenes. Aquí nos damos cuenta, hermanos, hasta cuán grande es el amor de Dios por cada ser criado, ¿verdad? Que no lo deja ir en sus propios caminos tan fácilmente. El Señor siempre busca la manera de llamarnos, de que nosotros no nos descarriemos, ¿verdad?, por completo, sino que volvamos a donde a Él, como Dios quiso que Lucifer regresara y se retractara de todo lo que había nacido en su corazón. Pero dice que en vez de eso, Lucifer, en vez de retractarse, dice que se puso ¿qué? Pero el orgullo, dice, le impidió someterse. Eso es algo que muchos de nosotros en nuestros tiempos todavía estamos luchando con este problema, ¿verdad? El orgullo. El orgullo es muy fuerte, cuando es muy fuerte y cuando es muy elevado, no es fácil de que nosotros digamos, bueno, sí, yo tengo la culpa o reconozco que yo fallé, ¿verdad? Y prácticamente aquí, y aunque tú no tengas la culpa, como dice la hermana, y es cierto, cuando a Lucifer se dio la oportunidad de que se retractara de todo, hermano, dice que fue orgulloso. No puede decir ahora, no puede decir en ese entonces de que a mí no se me dio la oportunidad como se le está dando a los humanos ahora. No, dice que se le permitió mucho tiempo para que él pensase y meditase en todo lo que estaban haciendo en su corazón, pero no lo hizo así y no lo aprovechó porque se le dio el tiempo, ¿verdad? Y de esa manera también se nos da a nosotros un tiempo de gracia. Nosotros debemos de pensar en todo lo que, en cómo
debemos de portarnos, cómo debemos nosotros de cambiar nuestras actitudes hacia nuestros semejantes. Nuestro orgullo a veces es tan grande que nosotros nos cegamos. Muchas veces hay problemas que son pequeñitas, pero cuando el orgullo existe, ¿qué pasa? El problema se hace grande y luego pasamos a veces dentro de nuestra propia iglesia y decimos, no, pues yo para qué le voy a hablar a aquel si no me quiere saludar, ¿verdad? Y yo para qué me voy a acercar a tal persona si no va a valorar lo que yo voy a hacer. El orgullo es algo... sí, debemos de hacerlo por Dios. Como dice la hermana, que las cosas no debería de hacerlo por nadie, sino que debemos de hacer las cosas por Dios, pero muchas veces fallamos en ese sentido y fallamos en el egoísmo, en ese aspecto. Así es que el Señor, hermanos, nos damos cuenta de que aún al propio enemigo, Él le dio la oportunidad y mucho tiempo, dice, en su gran misericordia Dios soportó por largo tiempo a Lucifer. No nos aclaran cuánto tiempo, pero cuando la Escritura habla por largo tiempo, es mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, el Señor nos ha dado a nosotros una oportunidad ahora. El tiempo de gracia todavía está. Y está en nosotros poder abrazar esta oportunidad que el Señor nos da para recapacitar. Si usted, hermana, si usted, hermano, tiene y siente ese problema, póstrese, pídele al Señor. Señor, yo quiero ser humilde. Porque así quiere el Señor que seamos nosotros, ¿verdad? Como dice Jesús, Él fue manso y humilde de corazón. ¿Y por qué nosotros no podemos hacerlo? Por el orgullo que tenemos, por el orgullo que tuvo Satanás, tuvo que ser arrojado del cielo, justamente por el orgullo. No, que también por el orgullo de nosotros, que nosotros tenemos, algunos hermanos se van de la iglesia porque nosotros le hicimos algo y no nos acercamos a esa persona a decirle, mira, discúlpeme o perdóname o mira, yo sé que estoy mal, aunque tú no tengas la culpa, pero tú tienes que acercarte a esa persona, porque nosotros somos piedra de tropiezo para muchos por eso mismo. Así es. Gracias a la hermana, sí, es cierto, a veces, como dice ella, somos piedra de tropiezo, decimos que somos cristianos, que nosotros tenemos la Biblia debajo del brazo todos los sábados, estudiamos, recibimos el sábado, pero ¿qué tal nuestras actitudes con nuestros hermanos, con nuestros propios hermanos y los que no son hermanos tampoco? ¿Verdad? Y hermanos, este es un tema muy importante, abarcando en todo departamento de iglesia también, como hablamos la semana pasada. El orgullo no debe de ganarle a un cristiano de esa forma. No debe de ser así. Por eso, más adelante dice, desde entonces dedicó todo el poder de su gran inteligencia a la tarea de engañar, para asegurarse la simpatía de los ángeles que había estado bajo sus órdenes. Hasta el hecho de que Cristo le había prevenido y aconsejado fue desnaturalizado para servir a sus pérfidos designios. A los que estaban más estrechamente ligados a él por el amor y la confianza, Satanás les hizo creer que había sido mal juzgado y que no se había respetado su posición y que se le quería coartar la libertad. Después de haber así desnaturalizado las palabras de Cristo, pasó a prevaricar y a mentir descaradamente, acusando al Hijo de Dios de querer humillarlo ante los habitantes del cielo. Además, trató de crear una situación falsa entre sí mismo y los ángeles aún leales, todos aquellos a quienes no pudo sobornar y atraer completamente a su lado. Los acusó de indiferencia respecto a los intereses de los seres celestiales. Acusó a los que permanecerían fieles a Dios de aquello mismo que estaba haciendo. Y para sostener contra Dios la acusación de injusticia para con él, recurrió a la falsa presentación de las palabras y de los actos del Creador.
Su política consistía en confundir a los ángeles con argumentos sutiles acerca de los designios de Dios. Todo lo sencillo lo envolvía en misterio y valiéndose de artera perversión hacía nacer dudas respecto a las declaraciones más terminantes de Jehová. Su posición elevada y su estrecha relación con la administración divina daban mayor fuerza a sus representaciones, y muchos ángeles fueron inducidos a unirse con él en su rebelión contra la autoridad celestial. ¿Cuándo no se ha hecho? ¿Cuándo no hemos visto esto en las iglesias y nuestras propias iglesias? Hermanos de altos rangos, hermanos de alto, o sea, de puestos privilegiados, se puede decir, dentro de nuestra iglesia, se han vuelto así en contra de ella, ¿verdad? A veces juntan un cierto grupo de hermanos y dicen esto y esto y esto y esto no está bien en la iglesia, o esto y esto está pasando. Se buscan la simpatía de hermanos, y miren, hermanos, eso es muy peligroso, porque esto viene ¿de dónde? Esto viene de Satanás. Eso fue exactamente lo que él hizo en el cielo, para ganar la simpatía de sus ángeles que estaban con él. Y dice que no fue que realmente les estaba enseñando algo bueno, sino que era algo malo. Y les convenció para que ellos estuvieran de su lado. Trabajó que, dice, y para sostener contra Dios la acusación de injusticia para con él, recurrió a una falsa presentación de las palabras y de los actos del Creador. Lo mismo está pasando ahora. Muchas veces lo que está escrito en la Biblia lo tergiversamos y lo decimos de otra forma. No, la palabra de Dios dice así o no la dice acá. A nuestra manera y en la manera que nos conviene, ¿verdad? Y miren, hermanos, estas cosas son muy serias, y estas cosas fueron criadas por el propio enemigo. El enemigo, ¿qué es lo que hace? Él no hace las cosas de frente, no es alguien como se puede decir con palabra de hombre, ¿no? Que voy para el frente, no, él lo hace por detrás de uno. Y eso es muy peligroso. Y eso es lo que se hace en las iglesias, meter cizaña, como dice mi esposa, ¿verdad? Muchas veces pasa esto, hermanos. ¿Y cuándo no ha pasado? Hermanos que han estado por años de amigos, y de pronto por cualquier cosita se están peleando. Tengamos mucho cuidado en estas cosas, porque el que trae estas cosas a la iglesia y disensiones es el enemigo, hermanos. Y él se alegra de que cuando pasan estas cosas en nuestras iglesias. Como dice hermana, como una vez una hermana me dijo, todo esto que pasa, las disensiones que pasa dentro de nuestra iglesia, dice, el diablo se ríe de él, y sin hacerle cosquillas, como decía ese hermano, sin hacerle cosquillas, el diablo se ríe de nosotros. Hermanos, sometámonos a Dios. Cuando tengamos alguna disensión, alguna indiferencia, lo mejor que podemos hacer es acercarnos al hermano, pero en primer lugar, orar antes de acercarse a esa hermana, para que el corazón de esa persona esté dispuesta y lista para recibir lo que usted le va a plantear. Pero tiene que hacer de nosotros primero, porque de la otra persona no lo va, probablemente nunca la vaya a hacer. ¿Y qué pasa cuando llega el tiempo de la cena en nuestra iglesia, hermanos? Yo estaba pensando justamente en eso el otro día, porque estábamos hablando con la hermana que queríamos hacer la Santa Cena. Pero ¿cómo nosotros entonces, cada uno de nosotros puede recibir una Santa Cena con rencor en su corazón a su hermano o a su hermana? Y hoy en día lo hacen. Y hoy en día lo hacen, dice la hermana. Como dice en la palabra de Dios, que dice, cuando tú recibas la Santa Cena del Señor, o cuando tú vayas a dar una ofrenda al Señor, ¿qué pasa? Si tienes algún problema con un hermano tuyo, deja tu ofrenda en el altar, ve, reconcíliate con él, y después puedes ofrecer la ofrenda. Porque si no hacemos esto, hermanos, la ofrenda que nosotros sacrificamos al Señor, lo que nosotros sale en nuestro corazón para darle al Señor, no va a ser una ofrenda realmente de bendición, sino va a ser abominación a Jehová. Y eso es de maldición, dice, como dice mi esposa. Va a ser como darle fuego extraño cuando delante del altar de Dios. Hermano, esto es cosa seria. Así es que pidámosle al Señor mucha sabiduría y mucha humildad también, para que si nosotros hemos ofendido a algún hermano, tengamos el valor de acercarnos a él y decirle, hermano, discúlpeme o perdóneme, yo tuve la culpa. Y aunque usted no tenga la culpa, hermano, muchas cosas se resuelven de esto.
y muchos ángeles fueron inducidos a unirse con él en su rebelión contra la autoridad celestial. La rebelión vino de quién, hermanos? Vino del que estaba más cerca de Dios, el que tenía un puesto más elevado en el cielo. De él vino la disensión. Los que tienen cargos importantes en nuestras iglesias, hermanos, yo les insto a que tengan siempre humildes cuando traten a sus otros hermanos que tienen los cargos ya como segundo, tercero, ¿verdad? Porque aunque ningún cargo es menos, sino que todo el mundo hace lo mismo, todo el mundo trabaja para el Señor. Si el diácono si el director de diáconos no es mayor que el diácono número 12 o el diácono número 5, no, hermanos, el trabajo es parejo. El Señor nos ha dado que no dice él, mire, el diácono va a predicar y el otro nomás va a barrer. Y el tercer diácono nada más hace tal cosa. No, dice, id y predicar el evangelio a toda criatura, y el que fuera y el que creyere fuere bautizado, ese será salvo. No solamente escogió a una persona, sino que nos ha dado el privilegio de que todos seamos iguales, que trabajemos de la misma manera, que seamos un grupo, que seamos, ¿cómo se puede decir, hermanos? Cuando hay un cuando hay un cargo en la iglesia, yo no pienso que es un cargo, este es el jefe de diácono y tú mandas a los demás. Yo creo que es para trabajar en unidad, en equipo. Porque si nosotros, yo soy la encargada de eso, o sea, y yo no quiero que nadie, y yo no quiero que nadie venga porque yo soy la jefa no, tenemos que trabajar en unidad, en equipo, pero ahora en día no. Ahora en día lo que hacen es el jefe, es el jefe de ese y tú tienes que hacerle caso a esa persona y no puedes hacer nada porque te tienen como amarrado. Es puro, pura política. Es cierto, hermanos, tengamos mucho cuidado con eso de la política, porque eso no es de Dios, sino que es del enemigo. El que se ensalza será humillado en el cielo. Así es, entonces, y todo nuestro sentir y todo nuestro hablar, dice el Señor, sea que con un escrito está. Porque nosotros no podemos hablar por nosotros mismos. Esta lengua que nosotros nos ha dado no tiene hueso, como dijo un amigo una vez. Y puede decir cualquier cosa y puede herirle a alguien. Pero es la más peligrosa, ¿sí? Y debemos tener mucho cuidado con nuestras palabras. Más adelante dice, Dios permitió en su sabiduría, dice, que Satanás prosiguiese su obra hasta que el espíritu de desafecto se convirtiese en activa rebeldía. Era necesario que sus planes se desarrollaran por completo para que su naturaleza y sus tendencias quedaran a la vista de todos. Lucifer, como querubín ungido, había sido grandemente exaltado. Era muy amado de los seres celestiales y ejercía poderosa influencia sobre ellos. El gobierno de Dios no incluía solo a los habitantes del cielo, sino también a los de todos los mundos que él había criado. Y Satanás pensó que si podía arrastrar a los ángeles del cielo en su rebeldía, podría también arrastrar a los habitantes de los demás mundos. Había presentado arteramente su manera de ver la cuestión, valiéndose de sofismas y fraude para conseguir sus fines. Tenía gran poder para engañar y al usar su disfraz de mentira había obtenido una ventaja. Ni aun los ángeles leales podían discernir plenamente su carácter ni ver a dónde conducía su obra. Satanás había sido tan altamente honrado y todos sus actos estaban tan revestidos de misterio, que era difícil revelar a los ángeles la verdadera naturaleza de su obra. Antes de su completo desarrollo, el pecado no podía aparecer como el mal que era en realidad. Hasta entonces no había existido en el universo de Dios y los seres santos no tenían idea de su naturaleza y malignidad. No podían ni entrever las terribles consecuencias que resultarían de poner a un lado la ley de Dios.
Al principio, Satanás había ocultado su obra bajo una astuta profesión de lealtad para con Dios. Aseveraba que se desvelaba por honrar a Dios, afianzar su gobierno y asegurar el bien de todos los habitantes del cielo. Mientras difundía el descontento entre los ángeles que estaban bajo sus órdenes, aparentaba hacer cuanto le era posible porque desapareciera ese mismo descontento. Sostenía que los cambios que reclamaba en el orden y en las leyes del gobierno de Dios eran necesarios para conservar la armonía en el cielo. Justamente que estoy leyendo esta parte, hermanos, me hizo recordar, o se me vino a la mente algo que realmente está pasando dentro de nuestras iglesias. La infiltración que tenemos. Hay muchos infiltrados dentro de nuestra iglesia y este es el trabajo que ellos están haciendo, el trabajo de Satanás, de crear disensión dentro de la iglesia, pero actúan de una manera tan que como ellos son bien estudiosos, bien estrictos en lo que es, hasta son veganos, pero traen muchas cosas malas dentro de la iglesia. Hablan de una forma con un hermano y hablan de otra forma con otro hermano con tal de buscar que caiga, y eso es lo que quieren ellos, para que la iglesia se desaparezca. ¿Y quiénes son estos que están haciendo este trabajo? Justamente los jesuitas. Un trabajo que Satanás se dio cuenta de que cuando él infiltra a la iglesia, está asegurada su ganancia. Está seguro de que él gana, que esto fue lo que hizo cuando entró en las iglesias primitivas. Cuando pudo entrar ahí, no se desintegró la iglesia, sino que comenzó a bajar las normas que estaban supuestas a estar siempre elevadas para honrar a Dios. Si hay hermanos, hermanas, que están dentro de nuestras iglesias, hermanos, tienen este tipo de pensamientos y tienen este tipo de acto, tengamos mucho cuidado con ellos, porque Satanás esto fue lo que hizo también. Y en una cita que yo no lo tengo ahora, dice que no es el cristiano profeso, ni el más humilde, que es ¿cómo se puede decir? Ni el más humilde debemos de creer en él, sino que debemos de analizar qué es realmente el hermano o la hermana, cómo es su actuar, cómo es su hablar, cómo es su vestir, si realmente vive lo que predica o solamente de palabras, o viene como un lobo disfrazado, como muchos vienen, ¿verdad? Dicen lobo disfrazado de ovejas, ¿verdad? Dicen creer en la palabra de Dios, dicen creer en la verdad presente, dicen predicar la palabra de Dios, el mensaje de los 3 ángeles, pero realmente, hermanos, son fieles a Dios. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Más bien tengamos nosotros confianza siempre en Dios y estudiando su palabra. No seguir a hombres nunca, y quien sea, por más dedicado que se vea y por más consagrado que se vea el pastor, el hermano o la hermana, no debemos de poner a ellos como ejemplo, sino que debemos de seguir a Jesús como ejemplo, ¿verdad? Dice así: en su trato con el pecado, Dios no podía sino obrar con justicia y verdad. Satanás podía hacer uso de armas de las cuales Dios no podía valerse: la lisonja y el engaño. Satanás había tratado de falsificar la palabra de Dios y había representado de un modo falso su plan de gobierno ante los ángeles, sosteniendo que Dios no era justo al imponer leyes y reglas a los habitantes del cielo, que al exigir de sus criaturas sumisión y obediencia, solo estaba buscando su propia gloria. Por eso debía ser puesto de manifiesto ante los habitantes del cielo y ante los de todos los mundos que el gobierno de Dios era justo y su ley perfecta. Satanás había dado a entender que él mismo trataba de promover el bien del universo. Todos debían llegar a comprender el verdadero carácter del usurpador y el propósito que le animaba.
Había que dejarle tiempo para que se diera a conocer por sus actos de maldad. Satanás achacaba a la ley y al gobierno de Dios la discordia que su propia conducta había introducido en el cielo. Declaraba que todo el mal provenía de la administración divina. Aseveraba que lo que él mismo quería era perfeccionar los estatutos de Jehová. Era pues necesario que diera a conocer la naturaleza de sus pretensiones y los resultados de los cambios que él proponía introducir en la ley divina. Su propia obra debía condenarle. Satanás había declarado desde un principio que no estaba en rebelión. El universo entero debía ver al seductor desenmascarado. Aun cuando quedó resuelto que Satanás no podría permanecer por más tiempo en el cielo, la sabiduría infinita no lo destruyó. En vista de que sólo un servicio de amor puede ser aceptable a Dios, la sumisión de sus criaturas debe proceder de una convicción de su justicia y benevolencia. Los habitantes del cielo y de los demás mundos, no estando preparados para comprender la naturaleza ni las consecuencias del pecado, no podrían haber reconocido la justicia y misericordia de Dios en la destrucción de Satanás. De haber sido éste aniquilado inmediatamente, aquellos habrían servido a Dios por miedo más bien que por amor. La influencia del seductor no habría quedado destruida del todo, ni el espíritu de rebelión habría sido extirpado por completo. Para bien del universo entero a través de las edades sin fin, era preciso dejar que el mal llegase a su madurez y que Satanás desarrollase más completamente sus principios, a fin de que todos los seres criados reconociesen el verdadero carácter de los cargos que arrojara él contra el gobierno divino, y a fin de que quedaran para siempre incontrovertibles la justicia y la misericordia de Dios, así como el carácter inmutable de su ley. Aquí, hermanos, nos damos cuenta que Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia. Él dejó al enemigo que desarrollara completamente su carácter para hacerle saber y entender a los ángeles que lo que estaba haciendo no estaba bien, ¿verdad? Aquí claramente dice que si Dios hubiese destruido a Satanás en ese momento, Dios lo podía haber hecho. Dios podía haber hecho de destruir a Satanás. Pero Él no hizo eso porque Dios sabía que si iba a hacer eso, los hombres y los otros, los ángeles más bien en ese entonces, y los otros mundos criados por Él iban a obedecerlo por miedo, no por amor. Sin embargo, el Señor, Él lo pudo haber hecho. Él pudo haber desaparecido a Satanás de una, pero el Señor, hermanos, en su misericordia es tan grande y es tan inteligente, su inteligencia es tan grande que nosotros aún dice que los ángeles están estudiando acerca del carácter de Dios, y nosotros debemos hacer lo mismo. El Señor, en su gran misericordia, nos está dando también oportunidad a nosotros los pecadores, para que nos arrepintamos y dejemos los pecados que hemos estado acariciando. El que nos insta a pecar ya está resuelto su destino. Él no hay manera de que se arrepienta ahora, sino que lo que está buscando es llevar cuanta gente que pueda con Él. Porque se le dio la oportunidad en el cielo y dice que mucho tiempo se le dio para que Él se arrepintiera de lo que estaba haciendo contra de Dios. Pero Él no quiso agarrar eso. No quiso aprovechar esa oportunidad. Nosotros no debemos de dejar esa oportunidad, hermanos. Debemos de agarrar esa oportunidad que el Señor nos da para que nos arrepentamos de nuestros pecados. Y Dios es un Dios justo, que no nos va a hacer, o sea, no nos va a dar, no nos va a hacer no nos va a juzgar de una forma injusta, sino que el Señor dice que el Señor siempre es un juez justo. La rebeldía de Satanás, dice, cual testimonio perpetuo de la naturaleza y de los resultados terribles del pecado, debía servir de lección al universo en todo el curso de las edades futuras.
La obra del gobierno de Satanás, sus efectos sobre los hombres y los ángeles, harían patentes los resultados del desprecio de la autoridad divina. Demostrarían que la existencia del gobierno de Dios y de su ley depende el bienestar de todas las criaturas que Él ha formado. De este modo, la historia del terrible experimento de la rebeldía sería para todos los seres santos una salvaguardia eterna destinada a precaverlos contra todo engaño respecto a la índola de la transgresión y a guardarlos de cometer pecado y de sufrir el castigo consiguiente. El gran usurpador siguió justificándose hasta el fin mismo de la controversia en el cielo. Cuando se dio a saber que, con todos sus secuaces, iba a ser expulsado de las moradas de la dicha, el jefe rebelde declaró aún audazmente su desprecio de la ley del Creador. Aquí nos damos cuenta que cuando él vio que de plano no iba a lograr lo que él quería, ¿qué pasó? Dice, declaró audazmente su desprecio de la ley del Creador. Y de la ley del Creador que el Señor ha puesto es de completa obediencia al Creador. Y eso fue exactamente lo que él despreció. Reiteró su aserto de que los ángeles no necesitaban sujeción, sino que debía dejárseles seguir su propia voluntad que los dirigiría siempre bien. Denunció los estatutos divinos como restricción de su libertad y declaró que el objeto que él perseguía era asegurar la abolición de la ley para que libres de esta traba las huestes del cielo pudiesen alcanzar un grado de existencia más elevado y glorioso. ¿Con qué mentira les llegó a Adán y Eva? Más bien a Eva en primer lugar. Le dijo, no moriréis. La inmortalidad del alma, la que viene arrastrando todavía el mundo ahora. Dicen que cuando alguien muere no se muere, el espiritismo, ¿verdad? Esa mentira le ha servido al Satanás durante todos estos casi 6,000 años de engaño que ha hecho sobre la tierra. Eso fue exactamente. Pero ¿qué dice? Que más adelante dice, de común acuerdo Satanás y su hueste culparon a Cristo de su rebelión. De común acuerdo Satanás y su hueste culparon a Cristo de su rebelión, declarando que si no hubiesen sido censurados no se habrían rebelado. Mire, o sea que ellos querían hacer lo que querían en el cielo. Eso es lo que querían. O sea, yo voy a hacer lo que yo quiero, no lo que Dios dice, sino lo que a mí me parece que está bien. Así, obstinados y arrogantes de su deslealtad y vanamente empeñados en trastornar el gobierno de Dios, al mismo tiempo que en son de blasfemia decían ser ellos mismos víctimas inocentes de un poder opresivo. El gran rebelde y todos sus secuaces fueron al fin echados del cielo. El mismo espíritu que fomentara la rebelión en el cielo continúa inspirándola en la tierra. Satanás ha seguido con los hombres la misma política que siguiera con los ángeles. Su espíritu impera ahora en los hijos de desobediencia. Como él, tratan estos de romper el freno de la ley de Dios y prometen a los hombres la libertad mediante la transgresión de los preceptos de aquella. La reprensión del pecado despierta aún el espíritu de odio y resistencia. Cuando los mensajeros que Dios envía para amonestar tocan a la conciencia, Satanás induce a los hombres a que se justifiquen y a que busquen la simpatía de otros en su camino de pecado. Mire, en lugar de enmendar sus errores, despiertan la indignación contra el que los reprende, como si éste fuera la única causa de la dificultad. Desde los días del justo Abel hasta los nuestros, tal ha sido el espíritu que se ha manifestado contra quienes osaron condenar el pecado. Así como estaba yo diciendo el otro sábado, hermanos, que si la lectura de la palabra de Dios
o el hermano o la hermana, el pastor que estuvo enfrente del púlpito le llegó, predicó algo de lo que usted está haciendo y no le gustó, mire, arrégleselas con Dios. Porque la palabra de Dios es clara, hermanos. Cuando el Señor revela su palabra ante un ministro para predicarlo, es por nuestro bien. Porque el Señor conoce nuestros pecados, conoce las cosas que están encubiertas por nosotros. Conoce nuestra vida, conoce nuestro egoísmo, como estábamos hablando al principio. Conoce las envidias, conoce todo, hermanos. Si algún día pasa que la predicación piensa usted que ha sido para usted, sométese al Señor, búsquelo. Porque lo que hicieron estos ángeles fue que ellos le echaron la culpa a Dios por la rebelión que hubo en ese día. ¿Verdad? Le echaron la culpa a Dios y le echaron la culpa a Jesucristo. Ellos buscaron un culpable en vez de decir nosotros somos culpables. Yo soy el que falló. Yo soy el que hizo malas cosas. Pero no, hermanos, tristemente ellos dijeron, le echaron la culpa al Señor. Y realmente no es la culpa de Él. Mediante la misma falsa representación del carácter de Dios que empleó en el cielo, para hacerle parecer severo y tiránico, Satanás indujo al hombre a pecar. Y logrado esto, declaró que las restricciones injustas de Dios habían sido causa de la caída del hombre, como lo habían sido de su propia rebeldía. Mira, pero qué astuto, ¿verdad? Pero el mismo Dios eterno da a conocer así su carácter. Jehová, Jehová, Dios compasivo y clemente, lento en iras y grande en misericordia y en fidelidad, que usa de misericordia hasta la milésima generación, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al rebelde. ¿Cómo es Jehová Dios, hermanos? Dios compasivo, clemente, lento, en iras y grande misericordia y en fidelidad, que usa de misericordia hasta la milésima generación, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al rebelde. Yo quise leer eso otra vez para que nos quede claro, hermanos, que el Señor solamente Él tiene compasión de nosotros mientras nosotros nos sometamos a Él. Tendrá misericordia de nosotros mientras nosotros pedimos misericordia. Pero si nosotros somos altaneros, decimos, no, es que la palabra de Dios es muy dura y no podemos obedecerlo. La ley de Dios no se puede obedecer, hermanos. Acordémonos que estas palabras fueron de Satanás en el cielo. Tengamos mucho cuidado en esto. Más adelante dice, al echar a Satanás del cielo, Dios hizo patente su justicia y mantuvo el honor de su trono. Pero cuando el hombre pecó, cediendo a las seducciones del espíritu apóstata, Dios dio una prueba de su amor, consintiendo a que su Hijo unigénito muriese por la raza caída. El carácter de Dios se pone de manifiesto en el sacrificio expiatorio de Cristo. El poderoso argumento de la cruz demuestra a todo el universo que el gobierno de Dios no era de ninguna manera responsable del camino de pecado que Lucifer había escogido. El carácter del gran engañador se mostró tal cual era en la lucha entre Cristo y Satanás. Durante el ministerio terrenal del Salvador, nada habría podido desarraigar tan completamente las simpatías que los ángeles celestiales y todo el universo leal pudieran sentir hacia Satanás, como su guerra cruel contra el Redentor del mundo. Su petición atrevida y blasfema de que Cristo le rindiese homenaje, su orgullosa presunción que le hizo transportarlo a la cúspide del monte y a las almenas del templo,
La intención malévola que mostró al instarle a que se arrojara de aquella vertiginosa altura, la inquina implacable con la cual persiguió al Salvador por todas partes e inspiró a los corazones de los sacerdotes y del pueblo a que rechazaran su amor y a que le gritaran al fin, crucifícale, crucifícale. Todo esto despertó el asombro y la indignación del universo. Hasta en ese momento, hermanos, se dio claramente cuando Cristo fue crucificado en la cruz del Calvario, todos los males que Satanás le hizo, todas las tentaciones que Satanás le puso a Cristo. Ahí se dio cuenta la hueste celestial de que dijeron, este hombre sí era malo, este sí era, tenía pensamientos malévolos. Se dieron cuenta de que claramente, se dieron cuenta que Satanás sí realmente era malo lo que había creado en su corazón. Hasta, ¿cómo dice? Dice, todo esto despertó el asombro y la indignación del universo. Fue Satanás el que impulsó al mundo a rechazar a Cristo. El príncipe del mal hizo cuanto pudo y empleó toda su astucia para matar a Jesús. Pues vio que la misericordia y el amor del Salvador, su compasión y su tierna piedad, estaban representando ante el mundo el carácter de Dios. Satanás disputó todos los acertos del Hijo de Dios y empleó a los hombres como agentes suyos para llenar la vida del Salvador de sufrimientos y penas. Los sofismas y las mentiras por medio de los cuales procuró obstaculizar la obra de Jesús, el odio manifestado por los hijos de rebelión, sus acusaciones crueles contra aquel cuya vida se rigió por una bondad sin precedente. Todo ello provenía de un sentimiento de venganza profundamente arraigado. Los fuegos concentrados de la envidia y de la malicia, del odio y de la venganza, estallaron en el Calvario contra el Hijo de Dios, mientras el cielo miraba con silencioso horror. ¿Se acuerdan al principio que decía que le habían echado toda la culpa a Jesús de la rebelión de Satanás? Desde ese entonces, Satanás tenía un gran odio hacia Cristo, porque Cristo era el único que podía entrar en la presencia de Dios, en la Shekinah, era el único que podía estar ahí, y Satanás no podía estar ahí, y él también quería. Yo también quiero estar ahí, decía, pero es que no le pertenecía a él ese lugar en el cielo. Se le había dado un lugar elevado, porque te dice que tenía muchos ángeles a su mando. Pero ¿qué pasó con él? No, él quería más, él quería sentarse, quería más de lo que tenía. Y más adelante dice, los fuegos concentrados de la envidia y de la malicia, del odio y de la venganza, estallaron en el Calvario contra el Hijo de Dios mientras el cielo miraba con silencioso horror. Él desquitó todo esto con Cristo, hermanos, cuando vino para salvarte a ti y a mí. El Señor sufrió tantas cosas en este mundo que nosotros, no hay palabras como para descifrarlo o como para describirlo, cómo Cristo sufrió en el transcurso desde que fue apresado hasta que fue muerto en la cruz del Calvario. Si solamente con decirles que cuando estaba orando en el Getsemaní le brotaban gotas, pero eran gotas de sangre, dice que brotaban. Y no sabemos, hermanos, cuánta lucha también tuvo Cristo Jesús cuando Él estuvo solo ahí. Cuando estuvo solo, ni sus discípulos, porque sus discípulos los llevó y ahí se quedaban dormidos ellos, y les dijo, velad conmigo, oren conmigo. El Señor buscaba que alguien le diera un aliento, una palabra de ánimo en el momento, pero nunca hubo. Él estuvo solo enfrentando al enemigo. Pero gracias a la oración y la dedicación que tuvo Cristo aquí en la tierra y la conexión directa con el Padre, hermanos, pudo vencer al enemigo. Porque tal vez muchos dirán, no, pues él era Jesús, pues igual
él podía emplear su divinidad o su poder divino. No, Cristo Jesús fue 100% hombre. Tuvo luchas peores tal vez de lo que nosotros tenemos, pero él supo, nos dio la enseñanza más bien de cómo enfrentar todo esto, el ejemplo que él nos dio. Él dice que a veces, muchas veces, iba al monte a orar y oraba toda la noche, se comunicaba con su Padre. Nosotros, ¿cuánto tiempo dedicamos a la oración? A veces 1 minuto, 2 minutos, ya nos hartamos, ya queremos pararnos. ¿Cómo nosotros entonces queremos enfrentar a este enemigo tan poderoso que no lo vemos, pero que está en los aires y está en todo momento y que nos habla al oído para hacer las cosas malas? Hermanos, el enemigo al que nosotros nos enfrentamos ahora es algo muy serio. Dice más abajo, consumado ya el gran conflicto, Cristo subió al cielo rehusando la adoración de los ángeles, mientras no hubiese presentado la petición: Padre, a aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy ellos también estén conmigo. Entonces, con amor y poder indecibles, el Padre respondió desde su trono: adórenle todos los ángeles de Dios. En Hebreos capítulo 1, versículo 6. No había ni una mancha en Jesús. Acabada su humillación, cumplido su sacrificio, le fue dado un nombre que está por encima de todo otro nombre. Entonces fue cuando la culpabilidad de Satanás se destacó en toda su desnudez. Había dado a conocer su verdadero carácter de mentiroso y asesino. Se echó de ver que el mismo espíritu con el cual él gobernaba a los hijos de los hombres que estaban bajo su poder, lo habría manifestado en el cielo si hubiese podido gobernar a los habitantes de éste. Había aseverado que la transgresión de la ley de Dios traería consigo libertad y ensalzamiento, pero lo que trajo en realidad fue servidumbre y degradación. Los falsos cargos de Satanás contra el carácter del gobierno divino aparecieron en su verdadera luz. Él había acusado a Dios de buscar tan solo su propia exaltación con las exigencias de sumisión y obediencia por parte de sus criaturas. Y había declarado que mientras el Creador exigía que todos se negasen a sí mismos, él mismo no practicaba la abnegación ni hacía sacrificio alguno. Entonces se vio que para salvar una raza caída y pecadora, el legislador del universo había hecho el mayor sacrificio que el amor pudiera inspirar, pues Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo así. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 19. Vióse además que mientras Lucifer había abierto la puerta al pecado debido a su sed de honores y supremacía, Cristo, para destruir el pecado, se había humillado y hecho obediente hasta la muerte. Dios habla manifestado cuánto aborrece los principios de rebelión. Todo el cielo vio su justicia revelada, tanto en la condenación de Satanás como en la redención del hombre. Lucifer había declarado que si la ley de Dios era inmutable y su penalidad irremisible, todo transgresor debía ser excluido para siempre de la gracia del Creador. Él había sostenido que la raza pecaminosa se encontraba fuera del alcance de la redención y era por consiguiente presa legítima suya. Pero la muerte de Cristo fue un argumento irrefutable en favor del hombre. La penalidad de la ley caía sobre él, que era igual a Dios, y el hombre quedaba libre de aceptar la justicia de Dios y de triunfar del poder de Satanás, mediante una vida de arrepentimiento y humillación. Como el Hijo de Dios había triunfado, así Dios es justo, al mismo tiempo que justifica a todos los que creen en Jesús. Pero no fue tan solo para realizar la redención del hombre para lo que Cristo vino a la tierra a sufrir, a sufrir y morir.
Vino para engrandecer la ley y hacerla honorable. Ni fue tan solo para que los habitantes de este mundo respetasen la ley cual debía ser respetada, sino también para demostrar a todos los mundos del universo que la ley de Dios es inmutable. Si las exigencias de ella hubiesen podido descartarse, el Hijo de Dios no habría necesitado dar su vida para expiar la transgresión de ella. La muerte de Cristo prueba que la ley es inmutable, y el sacrificio al cual el amor infinito impelió al Padre y al Hijo a fin de que los pecadores pudiesen ser redimidos, demuestra a todo el universo, y nada que fuese inferior a este plan habría bastado para demostrarlo, que la justicia y la misericordia son el fundamento de la ley y del gobierno de Dios. Aquí se dejó en claro, hermanos, que la ley de Dios es justa y es buena, tanto para este mundo que conocemos y para los otros mundos criados por el Señor. Porque los otros mundos no cayeron, ellos salieron victoriosos cuando Satanás trató de inducirlos al pecado. Pero no fue lo mismo aquí en la tierra, indujo al hombre y el hombre cayó. Así es, y ahí fue donde Satanás dijo, ya ven que la ley de Dios, que la ley de Dios no se puede cumplir, porque mira, el hombre que criaste ya cayó. Así le habló a Dios. El hombre que criaste cayó y me obedeció más bien a mí, porque yo sí le di libertad. Pero no fue realmente libertad lo que le dio al hombre, sino que le fue ¿qué? Una tragedia fue la que le ofreció al hombre. No fue libertad la que hizo, sino que le ofreció ¿qué le dijo a Eva? No, si ustedes comen esta fruta, ustedes serán como dioses y entenderán más las cosas, será más elevado de donde ustedes están, ¿verdad? Los llevó a un lugar pensando que iban a ser mejores, mas sin embargo él sabía la condenación que venía. Él sabía que si Eva comía de la fruta, no iban a ser más glorificados, sino que iban a ser más bien condenados igual que él. Desde ese entonces hasta en nuestros tiempos todavía él acusa a Dios de que el hombre no puede obedecer las leyes de Dios. Pero dice que con cuánta furia trató a Cristo Jesús cuando él estuvo aquí en la tierra, porque Cristo Jesús vino a demostrar y hacerle saber a él que sí se puede cumplir la ley de Dios, en todas las formas que debían de ser obedecida. Por eso es que él trató la manera de que Cristo cayera en que sea un pecado hubiese hecho Jesús, y el hombre nunca hubiese llegado a la redención. Pero gracias a que Cristo se mantuvo fiel, hermano, se mantuvo en comunión con su Padre, usted y yo tenemos el privilegio de llegar a ser hijos de Él. Pero también se nos exige y nos pide el Señor que nosotros tengamos un carácter igual a la de Cristo cuando estuvo aquí en la tierra. Fue humilde, trabajó para los pobres. No era un hombre rico, sino que le dijo a uno de sus discípulos, si tú me quieres seguir, yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza, ¿verdad? Se dio todo lo que tenía que dar del cielo, nos dieron a usted y a mí. Ahora está en nosotros aceptarla. Más adelante dice, en la ejecución final del juicio se verá que no existe causa para el pecado. Cuando el juez de toda la tierra pregunte a Satanás, ¿por qué te rebelaste contra mí y arrebataste súbditos de mi reino? El autor del mal no podrá ofrecer excusa alguna. Toda boca permanecerá cerrada, todas las huestes rebeldes quedarán mudas. Mientras la cruz del Calvario proclama el carácter inmutable de la ley, declara al universo que la paga del pecado es muerte. El grito agonizante del Salvador, consumado es, fue el toque de agonía para Satanás.
Fue entonces cuando quedó zanjado el gran conflicto que había durado tanto tiempo y asegurada la extirpación final del mal. El Hijo de Dios atravesó los umbrales de la tumba para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber el diablo, según Hebreos capítulo 2, versículo 14. El deseo que Lucifer tenía de exaltarse a sí mismo le habría hecho decir: sobre las estrellas de Dios ensalzaré mi trono, seré semejante al Altísimo. Dios declara: te torno en ceniza sobre la tierra, y no existirás más para siempre, según Isaías 14, 13 al 14, y Ezequiel 28, 18 al 19. Como les venía yo comentando hace rato, hermanos, Satanás, su juicio ya está hecho. Él no tiene salvación ya. No tiene salvación, y él sabe que él no hay manera de que regrese al cielo o que se pueda arrepentir. Por eso es que está buscando súbditos para llevarse con él. Y tristemente oiremos esas palabras cuando el juez de toda la tierra dice: pregunte a Satanás, ¿por qué te rebelaste contra mí y arrebataste súbditos de mi reino? ¿Qué pasará con Satanás? No tendrá ninguna excusa para decir. Quedará mudo, dice, y también los que estarán junto con él también quedarán mudos, porque se darán cuenta de que no hay ninguna excusa ni ningún pretexto para no poder obedecer la ley del Señor. Más adelante dice, eso será cuando venga el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, y aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, el cual no les dejará ni raíz ni rama, según Malaquías 4:1. Todo el universo habrá visto la naturaleza y los resultados del pecado, y su destrucción completa, que en un principio hubiese atemorizado a los ángeles y deshonrado a Dios. Justificará entonces el amor de Dios y establecerá su gloria ante un universo de seres que se deleitarán en hacer su voluntad y en cuyos corazones se encontrará su ley. Nunca más se manifestará el mal. La palabra de Dios dice: no se levantará la aflicción segunda vez, según en Nahum capítulo 1, versículo 9. La ley de Dios que Satanás vituperó como yugo de servidumbre será honrada como ley de libertad. Después de haber pasado por tal prueba y experiencia, la creación no se desviará jamás de la sumisión a aquel que se dio a conocer en sus obras como Dios de amor insondable y sabiduría infinita. Hermanos, yo deseo de que nosotros podamos llegar a ser los súbditos de Dios y no del enemigo, ¿verdad? Que nosotros podamos honrar a Dios con nuestros actos, con nuestra obediencia a Él. El tiempo todavía está aquí, hermanos. El tiempo de gracia todavía la tenemos. Usted y yo debemos de buscar a Dios día con día. Y si usted está en algún pecado, hermano, busque al Señor. No se quede usted, no sea engañado por Satanás. Muchas veces cuando uno cae en pecado, cuando uno tiene pecado, dice: si yo ya caí en pecado, de todas maneras, yo no creo que Dios me escuche ya, ¿no? Como que se desmoraliza uno, y estos pensamientos Satanás es el que le pone. Muchos dicen: no, ese hermanito ya no tiene perdón. O uno mismo dice: yo ya no tengo perdón de Dios. No, hermanos, no permita que Satanás ponga esto en su corazón. Dios está todavía dispuesto a perdonar nuestros pecados y a quitar nuestro egoísmo también. Dios está tan presto para recibirnos, porque como dice el Señor, ¿verdad? El que viene a mí, yo no lo he hecho fuera. Hermano, busque al Señor. Si usted está en algún problema o algún pecado que usted sabe que está cometiendo, busque al Señor. No permita que su orgullo
lo aleje de las cosas del Señor. No permita que su orgullo lo alejen de Dios, lo aleje de sus hermanos, pero principalmente lo aleje del cielo. Porque eso fue lo que alejó a Satanás. Eso fue lo que hizo que Satanás saliera del cielo, lo echaran. ¿Por qué? Por el orgullo. Él dice, no, lo que yo pienso, lo que quiero hacer. Lo que yo pienso, lo que es, y lo que yo soy, así será siempre. Muchos dicen de esta manera. Y es que yo no puedo cambiar, dicen. Yo no puedo cambiar. Yo soy así y así voy a ser siempre. Si es bien y para el bien, amén, qué bueno. Pero si es para mal, hermano, busque al Señor. Seamos humildes para buscar al Señor principalmente. Y el Señor nos dirigirá el camino que debemos de tomar. No dejemos que el enemigo nos ponga tantas cosas en nuestra cabeza que buscamos pretextos para no venir el sábado o para no obedecer la ley de Dios. El Señor siempre está presto a recibirnos. Siempre y cuando que nosotros vengamos con un corazón contrito y un corazón dispuesto a obedecer a Jehová. Esto fue el estudio de esta semana, hermanos. Que Dios me los bendiga. Yo espero que haya sido de bendición a los hermanos que hayan estado con nosotros y escuchado. Y si les gustaría añadir algo más a este estudio, Facebook está abierto, ¿verdad? Y a través de mensajes o a través de los comentarios pueden añadirle más. Y si tienen algunas preguntas también se pueden hacer. Y con la voluntad de Dios, ¿verdad? Nosotros podemos contestar con un escrito está, porque palabras mías son vanas. Con un escrito está, es más segura, ¿verdad? Hermanos, que Dios me los bendiga y aquí vamos a cerrar este estudio y sin embargo yo quisiera extenderles una invitación para el día de mañana, que nos vamos a reunir en la iglesia que está en la 8707 y la 31 Avenida. Estaremos ahí de las 10 de la mañana en adelante. También hay comida y usted no se preocupe por traer comida. Si usted quiere visitarnos, pues será muy bien recibido y muy bienvenido. El Señor me los bendiga. Feliz sábado y vamos a cerrar con un himno. El himno es el número 380 del himnario adventista de la versión antigua, ¿verdad? Vamos a cantar. Contamos siempre por nuestra fe, aunque ruja el mundo en derredor, nunca el tentador nos podrá vencer, pues nos librará el Señor. Si sufrimos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. No seamos tibios de corazón, ni dejemos nunca el primer amor. Mantengamos firme la profesión de la fe del Salvador. Si sufrimos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Procuremos todos la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Gozo, paz y eterna felicidad, Cristo da al vencedor. Si sufrimos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Amén. Contentamos siempre por nuestra fe. Aunque ruja el mundo en derredor, nunca el tentador nos podrá vencer, pues nos librará el Señor. Que sea eso nuestra seguridad en el Señor, hermanos, para que cualquier cosa que se nos acerque, cualquier prueba y lucha que tengamos,
pongamos decir, gracias Señor por ponerme en esta lucha. Gracias por ponerme esto enfrente. Ahora yo voy a ponerme en tus manos para vencer estas cosas. Ya sea el orgullo, ya sea la vanagloria, ya sea cualquier cosa que usted la deje de Dios. Hermano, solamente se puede vencer estas cosas con ayuno y oración. Pidámosle al Señor poder de lo alto y sabiduría también para discernir la palabra de Dios y para discernir entre el bien y el mal, ¿verdad? Vamos a despedirnos esta noche con una oración. Para los que puedan acompañarnos, yo los invito para que nos pongamos de rodillas, y los que no pueden estar ahí, inclinar su rostro donde quiera que estén. Querido Padre, que estás en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre, oh Señor. Te damos gracias esta noche porque una vez más nos has enseñado de tu palabra. Una vez más, Señor, nos has aclarado nuestra mente y nuestro corazón de que debemos de obedecerte solo a ti y solamente a ti. Porque el enemigo, Señor, lo que él sabe hacer es engañar. El enemigo lo que sabe hacer es llevarnos al mal. Es prácticamente un asesino. Oh Padre, te pedimos misericordia. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes a tu palabra. Ayúdanos a obedecer tus preceptos, tu santa ley, que no lo pisoteemos. Danos, oh Señor, fuerza de lo alto. Danos fortaleza para enfrentar a un enemigo. A un enemigo que no se enfrenta a nosotros directamente, sino que viene a nosotros con trampas, con mentiras, con lisonjas. Oh Señor, ayúdanos para que nosotros podamos enfrentar a este enemigo. Danos sabiduría e inteligencia de lo alto para poder discernir entre lo bien y lo malo. Ayúdanos, Señor, a dirigirnos solamente por tu palabra y ayúdanos a encaminarnos en tus caminos siempre. Perdona nuestros pecados, Señor, que hemos cometido, y ayúdanos, Señor, a no volver a cometer más. Porque tú, oh Señor, perdonas, pero siempre dices, ve y no peques más. Ayúdanos, pues, Padre, a abandonar toda cosa que nos aleja de ti. Bendice a tus hijos que escucharon tu palabra esta noche. Señor, seas tú quien toque sus corazones para que vuelvan a ti. Bendice, Señor, cualquier persona que vaya a escuchar esta amonestación que tú nos has dado. Seas tú, Señor, quien obre en su corazón por medio de tu Santo Espíritu. Que estas palabras, Señor, que hemos citado, no son nuestras, sino que son tuyas, oh Señor. Seas tú, pues, Padre, quien trabaje en el corazón de cada ser humano. Seas tú, Señor, también quien traiga alivio en el corazón de alguien que te está buscando. Realmente que tenga sed de ti. Dale, pues, Señor, de beber de tu palabra. Y dale también de comer. Sácialo con tu palabra, oh Señor, y tráelo a tus pies para adorarte en tu santo día. Te pedimos, pues, Señor, que nos bendigas esta casa. Bendice los que viven en ella. Bendice esta familia. Y también te ruego, Señor, que nos acompañes a nosotros ahora que vamos a salir para nuestra casa. Seas tú, Señor, quien nos guarde, quien nos proteja de todo mal. Te pedimos estas cosas en el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén.